Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sexto semestre de la Universidad de la Amazonia. A continuación, les vamos a hablar sobre el examen semiológico del sistema urinario de los animales. Mi nombre es Valentina Gutiérrez Otálora. Mi nombre es Laura Camila Lozada Camacho. Mi nombre es Ingrid Vanessa Frías Calderón. Mi nombre es María Leiva. A la hora de hacer el examen clínico debemos tener en cuenta la reseña del paciente, donde van datos como la raza, el sexo, la especie, edad y el uso de acuerdo a los datos animales. Todos esos datos lo que van a hacer es orientarnos a diferentes patologías que son propias de los datos anteriormente mencionados. Aquí tenemos una paciente canina de 5 años aproximadamente, pesa 6 kilogramos, de raza mestiza. Durante la anamnesis se pueden recoger datos como casos de poliuria y polidipsia, que fisiológicamente pueden tener su origen en una insuficiente absorción tubular de agua. También se pueden presentar casos de anuria o hematurias que pueden presentarse en forma total, siendo una hematuria renal, que básicamente se basa en que durante toda la micción se va a observar presencia de sangre. También se puede presentar una hematuria vesical, que solo se evidencia al final de la micción, a diferencia de las hematurias uretrales, que son en el inicio de la micción. En pequeños animales debemos tener en cuenta la modificación de la posición de la víscera, en este caso los riñones, su sensibilidad, volumen y forma, también la superficie y la consistencia. En caninos se aplicará el método bimanual con el sujeto de decúbito lateral. En felinos, la maniobra con el sujeto en estación aplicando el método bi o monomanual. Debe iniciar siempre por una palpación superficial para ganar profundidad en un periodo posterior y la adecuada relación muscular. Se hará siempre con la yema de los dedos y no con la punta de los mismos. En perros, la palpación se toma más fácil en el riñón izquierdo. En animales en estado de gordura no se palpan. En gatos, se palpan sin dificultad por ser la pared menos tensa y los riñones flotantes. La palpación renal bimanual en estación se debe hacer de la siguiente manera. La palpación renal bimanual en decúbito lateral se debe hacer de la siguiente manera. Por último, tenemos la palpación presión renal bimanual en búsqueda de sensibilidad, que se realiza de la siguiente manera. Como podemos observar, se ve una ligera sensibilidad en la paciente, dado que en meses anteriores tuvo unos cuadros de una infección urinaria. El sistema urinario está integrado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La exploración del sistema urinario tiene gran importancia para determinar enfermedades propias del sistema y aquellas secundarias que tienen su origen fuera de él. Como primer órgano encontramos el riñón, que es un órgano par y cumple una función muy importante en el mantenimiento de la homeostasis, excreción y filtración de elementos necesarios para el organismo, producción de hormonas relacionadas con el control de la presión sanguínea y producción de eritrocitos. En tanto, las vías urinarias se encargan de conducir la orina hasta la vejiga, la que se vacía regularmente cuando alcanza su capacidad de llenado. Forma del riñón. La simetría anatómica de los riñones no es perfecta ni en forma ni en situación. En todas las especies, uno de los dos se halla desplazado más hacia craneal que su homólogo izquierdo. Perros y gatos. Son de superficie lisa y son más redondos en los gatos. Equinos. Contorno de riñón derecho es análogo o semejante a un corazón de baraja francesa y de superficie lisa. Bovinos. Forma elipsoide, aplanado en sentido dorsoventral, dividido superficialmente en lóbulos poligonales. Tamaño. Equinos. El riñón derecho mide aproximadamente 15 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. El riñón izquierdo mide aproximadamente 18 centímetros de longitud por 10 o 12 centímetros de ancho y 5 o 6 centímetros de grosor. Bovinos. El riñón derecho mide aproximadamente 20 a 22.5 centímetros de longitud por 10 a 12 centímetros de ancho y 5 a 6 centímetros de grosor. El riñón izquierdo es de 2 a 5 centímetros más corto que el derecho, pero su parte posterior es mucho más gruesa que el derecho. Ubicación. Perros y gatos. Son casi simétricos, ubicados entre el 12 y 13 espacio intercostal hacia caudal. Equinos. Riñón derecho ubicado entre el 15 espacio intercostal al 18 de la bóveda dorsolumbar. El riñón izquierdo se extiende desde el 16 espacio intercostal hacia el cuerpo de la tercera vértebra lumbar de caudal. Bovinos. Riñón derecho se extiende desde el 12 espacio intercostal de craneal
hasta el cuerpo de la tercera vértebra lumbar de caudal. El riñón izquierdo se extiende debajo de la tercera y cuarta vértebras lumbares. Consistencia. Fisiológicamente la consistencia del riñón es firme y elástica. Los tumores le otorgan un carácter duro a la palpación. La hidronefrosis, por el contrario, confiere una consistencia blanda y a veces fluctuante. Inervación renal. Está dada por dos porciones del sistema autónomo, simpático y parasimpático, que penetran en la profundidad de la víscera acompañando a los vasos. Debe destacarse que la inervación sensitiva queda solo en la periferia del órgano, cápsula y pelvis renal. Algunos procesos patológicos no provocan dolor hasta tanto la cápsula o pelvis renal sean afectados. Dicha inervación simpática procede de las raíces nerviosas provenientes del quinto par dorsal y el primer par lumbar. Cápsulas. En todas las especies, los riñones presentan, además de sus cápsulas fibrosas, unas cápsulas de tejido adiposo, perirrenal, que junto a los vasos ciliares, peritoneo parietal y presión intraabdominal condicionan los factores necesarios para mantener las vísceras en su sede anatómico-fisiológica. Ambos riñones se hallan casi totalmente envueltos en el peritoneo parietal, carácter que le confiere relativa movilidad especialmente en el gato. Semiotecnia. Una semiología física representada por los métodos clásicos de exploración, inspección y palpación. La inspección presta poca ayuda en las vísceras afectadas en correspondencia a su zona de proyección. Como excepción podrá verificarse en correlación con dicha zona de formaciones provocadas por hidro, pío, pielo, en especial en bovinos. La palpación y palpación-presión es el procedimiento más fructífero por los datos que aporta en la exploración física del riñón. Examen semiológico en grandes animales. La palpación externa en las grandes especies no aporta mayormente datos en la exploración renal. Esto podrá verificarse solamente en casos de hiperalgesia a la palpación-presión sobre la zona de proyección de la víscera expresada. La palpación interna o braceo rectal adquiere especial aplicación en las grandes especies. Para realizar un buen examen se deben tener en cuenta tres aspectos importantes. La signología humoral, que comprende todas aquellas alteraciones de los humores, medio interno y orina provocado por la insuficiencia del órgano. 2. Signología cardiovascular. En la insuficiencia renal crónica se verifica un hostigamiento del ventrículo izquierdo. 3. Signología ocular. Los vasos esclerales profundos son comúnmente visualizados en los pacientes con cuadros de insuficiencia renal. A continuación hablaremos de los uréteres. Los uréteres son dos conductos huecos que conectan los riñones con la parte posterior de la vejiga. Cada uno tiene una longitud aproximadamente de 30 centímetros. Estos se desarrollan desde la parte inferior de cada riñón, siguiendo a través de la zona baja del abdomen y de la primera porción de la pelvis. La pared de los uréteres está constituida por tres capas. La más externa es la adventicia. Esta está compuesto por un tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Este revestimiento cubre a su vez la lámina intermedia o capa muscular. Está formada por fibras de músculo liso y la más interna constituida por un epitelio de revestimientos. Los uréteres actúan de manera muy parecida al esófago. Ambos son solo conductos de paso, pero no por ello pasivos. Mediante una serie de contracciones y relajaciones de sus paredes, la estructura tubular hace avanzar su contenido hacia adelante. En su unión con la vejiga urinaria, que es la siguiente sección del aparato urinario, se ubican los orificios uretrales que permiten como tal el paso de la orina. Hola, les vengo a hablar sobre la exploración semiológica, el examen semiológico de la vejiga. Entonces, tenemos a nuestra paciente en posición caudal, tratar de que esté derechita, no esté chismosita, y vamos a ubicar pues, la mano derecha y la mano izquierda, los dedos pulgares hacia la parte coxal y los dedos del medio hacia la parte de la vejiga, ubicándola anatómicamente, más o menos sintiéndola, y vamos a hacer una leve presión para tratar de mirar la sensibilidad que ella tiene. También vamos a observar si hay masas, si digamos hay alguna anormalidad. Ese sería como el examen de la vejiga. Ahora hablaremos de la exploración de los uréteres en pequeños animales. El único medio de exploración disponible es el radiógrafo y el radioscopio.
Un uréter normal no es visible en una placa simple. Su visualización, por el contrario, con aumento de diámetro y trayecto sinuoso, debe ser considerado como un signo unívoco de daño anatómico u obstrucción. En el caso de los grandes animales, solamente se puede explorar por medio de braceo rectal, siendo palpable solamente en estados patológicos que modifiquen su diámetro y consistencia. Yo les voy a hablar sobre la exploración semiológica de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un receptáculo musculomembranoso que se encarga de almacenar la orina hasta el momento en que el animal, a través de micción, la expulsa al exterior del cuerpo. La orina llega desde el riñón hasta la vejiga a través de los uréteres y sale por la vejiga a través de la uretra. La vejiga presenta 3 porciones: anterior, vértice o polo, que es de forma redondeada; media o cuerpo, similar a una bolsa; y posterior o cuello, que es la que continúa con la uretra. Los medios de fijación de la vejiga es donde se forma en el peritoneo un pliegue orbicular que a su vez forma 2 tipos de ligamentos: ligamento medio, desde la cara ventral de la vejiga hasta el piso de la pelvis, y 2 ligamentos laterales que va desde la superficie lateral de la vejiga hasta la pared de la pelvis. Unos datos anamnésicos a considerar que son muy importantes para este caso son la poliquiuria, que es un signo frecuente y se caracteriza por micciones frecuentes de un pequeño volumen. Se trata de la alteración verificable de cistopatías de naturaleza flogística, mecánica o infecciosa, y que refleja un estado irritativo del órgano, como la cistitis, la litiasis y vesical. Debe destacarse que en esta eventualidad no es patrimonio exclusivo del proceso patológico de fondo vesical, por cuanto también se les puede observar en la uretritis, pielitis o pielonefritis. El examen metódico y complemento del órgano permitirá al clínico formular un diagnóstico diferencial. Para el caso del tenesmo vesical, se trata de una alteración generalmente asociada a la anterior y verificable también por inspección directa, y se caracteriza por contracciones espasmódicas, a veces dolorosas, de la vejiga, con expulsión nula y muy escasa de la orina modificada en sus caracteres, como la piuria y la hematuria en algunos casos. A diferencia del signo anterior, este debe ser interpretado como un signo unívoco de proceso irritativo, de localización vesical, cistitis o cálculos. Disuria. Signo que, al igual que los anteriores, puede ser verificado por anamnesis e inspección directa, caracterizado clínicamente por dificultad en la micción. Puede tener origen en anomalías vesicales o anexos: paresia vesical, obstrucción prostática en perros de edad, adenoma o adenocarcinoma, hipertrofia prostática simple, etc. Como puede deducirse, la disuria puede tener un origen vesical o extravesical. Así, es un evento verificable con suma frecuencia en la litiasis uretral del perro macho. Enuresis o incontinencia urinaria. Tratase de un signo caracterizado que se expresa en el epígrafe por la pérdida pasiva de orina en forma continua o intermitente. La orina se emite a gotas o bien a veces a chorros, como consecuencia de movimientos que aumentan la presión del pie o el cúbito o el decúbito simple durante la marcha. La verificación de este signo implica siempre una incapacidad del esfínter vesical interno o parálisis vesical, emisión de orina por rebasamiento. Y por último, también están las hematurias. Ya han sido tratadas en el epígrafe correspondiente a anamnesis renal, lo mismo que la retención urinaria, falsanuria o disnuria, como también se le denomina. Respecto a esta última, cabe destacar como diagnóstico diferencial frente a la anuria verdadera o renal la existencia siempre de la represión vesical, destacable en los pequeños animales por palpación externa y los mayores por el braceo rectal.
Su etiología obedece por lo general a la incapacidad dinámica de la vejiga, ya sea paralítica o espástica, del esfínter vesical interno, como así también dentro del orden intra o extrapelviano. Inspección. Fuera de la signología ya indicada en la anamnesis, pocos datos pueden aportar este método de exploración física particular, a lo sumo, y estas grandes represiones vesicales por retención podrían verificarse en la zona prepúbica y la relación con la sede anatómica de la víscera, modificaciones de volumen que pueden revestir la forma de cúpula y extenderse incluso hasta la región umbilical. La palpación se hace por el método bimanual directo. La maniobra indicada anteriormente permitirá determinar modificaciones de sensibilidad, consistencia, estado de represión, caracteres de contenido o que contiene contenido vesical. Respecto al contenido, debe prestarse especial atención a modificaciones localizadas de consistencia, como así también la eventual sensación de crepitación como en cáscaras de nuez. Índice unívoco, este último de litiasis múltiple. Las deformaciones de la pared contienen o podrán ser difusas o incrementadas en la consistencia, como en el caso de la cistitis crónica o hiperplasia, o bien localizadas, únicas o múltiples de consistencia elástica, perfectamente diferenciables por esta última característica de la litiasis vesical, como en el caso de los pólipos, carcinomas y fibromas. Métodos complementarios: radiografía y radioscopía. Este método de especial aplicación en pequeñas especies deberá ajustarse a idénticos principios básicos que los enunciados para la radiografía y radioscopía del riñón y pelvis renal. En tal sentido, el ayuno y enema evacuante previo será ineludible a los efectos de la eliminación de sombras parásitas en la lectura de la radiografía. El método expresado tiene especial aplicación en la eventual determinación de litiasis o procesos tumores parietales. Para eso también está la neumocistografía y la citoscopia. La uretra. La uretra es el conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La uretra de la hembra va desde el cuello de la vejiga, que es el orificio uretral interno, hasta la vagina, siendo el orificio uretral externo. En la uretra pelviana del macho desembocan los conductos deferentes y los de las glándulas sexuales accesorias. Al realizar la exploración de la uretra, que comprende la exploración de las porciones intra y extrapelvianas mediante las maniobras de inspección y palpación, cabe resaltar que la palpación es indirecta o instrumental por medio de un sondaje uretral. En las hembras mayores, dadas por la extensión de la uretra y su relativa distensibilidad, se admite una exploración ya sea directa o por tacto vaginal, incluso intravesical hasta la región del cuello vesical, ya siendo complementada en el último caso con un brazo rectal simultáneo que vendría siendo una palpación bimanual combinada. El sondaje uretral en machos es una de las técnicas actualmente más utilizadas del caracterismo con fines exploratorios, evaluatorios y aún más para la eliminación mecánica de los cálculos uretrales. La manera correcta de insertar la sonda es de la siguiente manera: con el sujeto en decúbito y dorso orientado hacia el operador, con los dedos índice y mayor de la mano derecha en forma de V, se desliza el presupuesto hacia caudal, exteriorizándose de inmediato el pene, que se fija con la mano izquierda. Ya con la mano derecha, estando libre, se introduce la sonda a través del meato por la uretra, mediante suaves movimientos de propulsión. La sonda avanza sin dificultad hacia la cavidad vesical, sorteando suave resistencia opuesta.